Estimados amigos, hoy en el Rincón Social y en las distancias cortas tenemos a José Manuel Dolader. Es un hombre entregado al mundo social, como nos explicará qué le ha llevado a su implicación en el mundo social, y tiene tantos cargos en el mundo social, en asociaciones y fundaciones, que si me lo permitís lo voy a leer. José Manuel es director de la Asociación La Barandilla, director de la Radio Social La Barandilla, director de Comunicación y Marketing del Hospital de Día Lachman. Es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Tú Decides, formada por personas con trastorno mental grave, asesor de comunicación para la entidad social Corazón de Manos. Después también es asesor de marketing para la entidad ASISPA, y también es miembro de la Junta Directiva del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y presidente de CED Madrid. José Manuel, con este currículum social tan extenso, explícanos por qué en un momento dado pensaste que el mundo social era tu objeto de vida y entraste pues como un elefante en una cacharrería y has ocupado tanto espacio. Explícanos, por favor. Bueno, hay que decir una cosa, tengo tarjeta dorada de Renfe, luego eso significa que tengo una edad, entonces los cargos, cuando tienes más edad es más fácil acumularlos. Bueno, es muy sencillo, yo en el año 84 estaba en la universidad en Barcelona y conocí a Miguel Durán, una persona que no se ha hecho, por cierto, aprovecho para decir que no se ha hecho historia con él, ¿no? Fue el que transformó la ONCE, el que transformó el mundo de la discapacidad en España, y yo tuve pues esa oportunidad en el año 84 de conocerlo. Él se vino a Madrid de director general y yo me vine con él. Entonces tuve esa suerte de estar durante varios años pues, en lo que fue en la creación de todo el grupo empresarial, lo que fue la Fundación ONCE, y eso me permitió conocer el mundo de la discapacidad. Después me fui a Argentina, estuve 3 años en Argentina trabajando en un proyecto social, allí conocí a las personas sordas y otro tipo de discapacidades fuera de lo que eran los ciegos, y bueno, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Luego, indiscutiblemente, dentro del currículum que has contado, estoy muy vinculado al mundo de la salud mental. Eso fue una circunstancia personal, repito, desde el año 85-86, trabajando con el mundo de las personas con discapacidad, pero hace 17 años, pues un sobrino mío, el hijo de mi hermana, era una persona que tenía un trastorno mental grave, la familia tal vez no lo entendimos suficiente, o sus padres directamente, dejó de tomar la medicación y mató a su madre, mató a su abuela, que era mi madre, ¿no? Entonces, en ese momento la vida se transforma. O sea, cuando un sobrino que quieres igual que a su hermano, que vivimos pues toda la familia, somos una familia muy unida, ¿no? Los 3 hermanos con mi madre, mi padre había fallecido antes. Entonces, un poco te transforma la vida y te planteas qué hacer. ¿Qué decidimos? Apoyarnos los hermanos, perdonar a mi sobrino, entender que mi sobrino pues, había hecho esa atrocidad sin saber lo que hacía, porque como digo, dejó de tomar la medicación, y nos unimos, y dentro de esa unión, yo a nivel personal, como digo, conocía casi todas las discapacidades, los distintos tipos de discapacidades, pero me planteé que quería saber más. Yo iba los fines de semana desde Madrid a la cárcel a verlo en Zaragoza, porque afortunadamente fue una pena muy pequeña, porque lo apoyamos toda la familia, no hubo ninguna acusación más que el fiscal, pero bueno, yo iba, como te digo, siempre que podía iba a verlo a la cárcel de Zaragoza, y me planteé una duda, que cuando saliera, ¿qué iba a pasar? Porque al final uno entra en prisión pero sale, ¿no? Entonces fue donde me dediqué a investigar, y eso fue lo que me hizo pues un poco profundizar en el mundo de la salud mental. Yo fui el promotor de la primera manifestación a nivel nacional de España por la salud mental en el año 2015, porque quería aprender, quería que se hablara de la salud mental. Y de hecho, pues tuve la suerte, y fíjate lo que es el mundo y las coincidencias, has hablado del CED Madrid, que soy el presidente, ¿no? Pero es que mis 2 primeros contactos en el mundo de la salud mental me dirigí, uno a una asociación, como es la Asociación AMAI, de personas con trastornos límites de personalidad, que forma parte también hoy del CED, y quise saber qué le había pasado a mi sobrino y si eso era habitual, ¿no? Y por otro lado, también has hablado de la asociación Tú Decides, es una asociación donde soy el único miembro que no estoy diagnosticado. Eso no significa que no lo sea, es una broma, no tengo ningún problema de salud mental, ¿no? Pero son personas con un diagnóstico en salud mental, y quise también profundizar y saber qué les ocurría a estas personas, ¿no? Para en un momento determinado
pues poder tener una agresión. Y simplemente diré que mi sobrino y cualquier persona, la inmensa mayoría de las personas con un trastorno mental grave, si cometen cualquier tipo de delito es porque en ese momento no saben lo que hacen. Eso no significa que igual que hay personas con discapacidad mental malas, personas ciegas malas, personas con discapacidad intelectual malas, el malo es malo, ¿no? Lo de menos es la discapacidad que tenga. Pero eso fue un poco lo que me hizo dentro de esa trayectoria mía de decenas de años trabajando en el mundo de la discapacidad, profundizar en la salud mental, un tema personal, ¿no? Sí, sí, yo apostillaría en lo que estás diciendo, que evidentemente, y esto sería objeto de otro podcast, uno de los problemas graves que tenemos en España es que dentro de las cárceles hay un alto porcentaje de personas con problemas de salud mental que ingresan en las cárceles. Y esto no es justo. Evidentemente son personas que por su enfermedad es muy complicado que estén libres, pero su ubicación no tendría que ser una cárcel, tendría que ser una entidad asistencial cerrada y preparada para atender a este colectivo. Pero esto, ya te digo, es un tema complicado, es un tema extenso de tratar y es una asignatura pendiente que tenemos en España. Hago un matiz, Albert. El 2015 esa manifestación se hizo, fíjate, y sé que no lo sabías, se hizo precisamente para eso, para pedir No, que las personas con... Luego el 16 fue otra cosa, el 17 fue otra cosa, pero el 2015, un programa que yo hacía entonces de radio, más el Hospital de Día Lagman y la asociación Tú Decides, fuimos cientos de personas en Madrid que pedíamos eso, ¿no? Con gente de Andalucía, que vino desde Andalucía, la asociación El Timón con un autocar, que pedíamos que las personas con trastorno mental grave que estuvieran en la cárcel, que fueran a otro sitio. Han de pagar, si han hecho un delito lo tienen que pagar, tengas o no en ese momento, porque si no, no tendría lógica, ¿no? Pero lo que pedíamos es instituciones especializadas en las personas con trastorno mental grave, para que allí se pudieran reeducar y no en una cárcel con otro tipo de delincuentes que no tienen que ver nada. Más que nada, bueno, aquí yo te diría que más que pagar el delito, ellos no, yo creo que con un trastorno grave de salud mental eh, no estás delinquiendo, eres víctima de un problema mental que te lleva a unas determinadas actuaciones. Yo creo que son personas, desde mi dado conocimiento, son personas que difícilmente o prácticamente imposible pueden estar libres, porque son un peligro para toda la sociedad, incluso muchísimas veces para su propia familia, como te pasó con tu madre, ¿no? Claro, Entonces, pero porque, fíjate, Albert, es importante este matiz, porque no estaban, en este caso, mi propia familia, mi hermana, no era consciente de la enfermedad tan grave que tenía su hijo y sobre todo porque habían dejado de medicarse, ¿no? ya, Una ya. persona con un trastorno mental grave, si está medicado y tiene una psicorrehabilitación, va periódicamente a ver un psicólogo o a un psiquiatra, puede llevar una... Mi sobrino hoy día es una persona que trabaja, que juega las cartas todos los días después de comer, lo que le encanta es que con otra gente ir a jugar a su partido de las cartas, no puede beber, es más, luego hablaremos, ¿no? También en el suicidio, de cómo afecta la salud mental, ¿no? Es más aburrido porque no puede beber, los amigos se van casando y él se encuentra aislado, pero luego lo comentaremos porque sé Sí. que hoy vamos a hablar del tema del suicidio. Sí, sí, hoy vamos a hablar del suicidio y nos estamos derivando al tema de las cárceles, que da para otro podcast, como te he Queda dicho para antes. otro programa. Vamos a ver, en España, dentro de lo que serían las muertes no naturales, hay tres causas por número importantes. Es la violencia de género, una muerte no natural. Cada día nos desayunamos en la televisión con algún episodio que está causando 50 víctimas al año aproximadamente. Después tenemos los accidentes de tráfico, que son 1.150 accidentes aproximadamente también al año. Y después está el suicidio. El suicidio en el año 2022 hubieron 4.097 víctimas, además está subiendo, o sea que 4.100 personas prácticamente mueren al año en España por suicidio. Estamos hablando de 11 personas al día. Entonces, ¿tú crees que la sociedad, que es muy consciente de la importancia que tiene la violencia de género, la sociedad que se gasta fortunas en prevención de accidentes con carriles, o sea,
con el tema de las Sí, infraestructuras, las barreras para las motos, el doble rey para las motos, después, por ejemplo, los radares, la vigilancia de la velocidad, la vigilancia de lo que puedes o no puedes hacer cuando conduces. Esta sociedad que se preocupa tanto por las dos causas de muerte natural que, como he mencionado, la violencia de género y el accidente de tráfico, cuando el suicidio es muchísimo más importante, esta sociedad está haciendo todo lo que podría hacer. ¿Es consciente de los números del suicidio? no, la sociedad, yo creo que sí, fíjate, la sociedad ya se O está el empezando a gobierno, o el concienciar. gobierno. Los políticos, porque son cobardes, hay que decirlo así. Cuando digo cobardes, tú y yo podíamos ser políticos, tampoco estoy atacando a los políticos porque forman parte de la sociedad, ¿no? Pero los políticos quieren cosas cortoplacistas. El suicidio es un tema que tienes que tratarlo a largo plazo, que requiere 2 o 3 años para empezar a ver las cifras. Entonces prefieren dejarlo y que sea otro. Incluso en este momento España, uno de los problemas que tenemos, y es la Dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad, es de donde responde el tema de la prevención del suicidio, donde se tendría que trabajar. Si Pilar Aparicio, que es la directora general, no cree realmente en la prevención del suicidio, por muchas fotos, por muchos eventos que haga, pues indiscutiblemente apaga y vámonos, ¿no? Entonces, es una falta de cobardía por parte de los políticos. En España no hay conciencia, no hay un cargo. El único político que en España realmente se preocupó por la prevención del suicidio fue Carmen Montón, que te sonará que fue ministra de Sanidad. Pero por aquella época donde todos los que copiaban algún examen o algún tipo de prueba iban a por ellos, pues ella le tocó, aunque luego se declaró que era inocente, pero le tocó dimitir porque decían que había copiado. Hacemos un poquito de historia, fue en el 2017, ¿no? Pero en España, quitando Carmen Montón, no ha habido ha habido muchos políticos, no voy a decir que no, pero digo, a nivel de gobierno no ha habido ningún responsable que haya creído realmente que vale la pena trabajar por la... Tal vez si un político se suicidara a su hijo, su mujer o su padre, que no lo deseo para nadie, pero entonces ese político tomaría conciencia, ¿no? Entonces hemos tenido la mala suerte que en España ningún político pues ha sufrido un suicidio en su familia, por tanto, pues es algo que les suena ajeno y que lo hagan los demás, ¿no? Creo que sería la expresión más apropiada. Sí. Vamos a ver, tú dices que los plazos, normalmente el político es cortoplacista y va a temas que, no, que le den réditos más rápidamente. En el año 2017 hubo un plan nacional de prevención del suicidio, ya han pasado 6 años, entonces, ¿ha dado frutos? ¿No ha dado frutos este plan nacional? ¿Se ha desarrollado? ¿No se ha desarrollado? ¿Qué ha pasado con este plan nacional del suicidio que se votó en el Congreso de los Diputados en el año 2017? Bueno, era un proyecto no de ley que todo el mundo aplaudimos. Nosotros llevamos trabajando desde la Asociación La Bandera también desde el año 2015, aplaudimos, nos sentimos encantados. Además, es un diputado que conozco, con lo cual todo era alegría. Pero, ¿qué ocurre? Que eso en 6 meses el Estado está obligado, el gobierno, a tomar alguna medida. Pasaron los 6 meses y se olvidaron. Pero fíjate, hablamos del 2017, es mucho más grave lo que pasó en el Senado de España en octubre del año pasado. O sea, el Senado de España en octubre del 2022 fue una de las cosas más dolorosas para todo el mundo, para esas 4.000 familias que han perdido un ser querido cada año en España, para las personas que nos dedicamos a la prevención. Fue terrible lo que pasó en el Senado. El Senado de España, un senador de UPN, además un excelente senador, decidió que había que trabajar, fue consejero de Sanidad en Navarra, por tanto sabe lo que es el tema del suicidio, y decidió apostar desde el Senado de España para que se creara un plan de prevención nacional. Pero mira por dónde el gobierno, que insisto, yo no hablo que el gobierno podía ser del PSOE, del PP o de María Santísima, perdona por la expresión. En este caso era del PSOE. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno dio instrucciones a sus compañeros del Senado y a otros partidos de esa alianza para que no votaran a favor, porque ya el gobierno había creado a principios de 2022 una estrategia de salud mental donde en el artículo 3 se dedicaba a la prevención del suicidio. Entonces, hubo un llamamiento de los políticos, desde el Partido Socialista, todos sus senadores y senadores de otros partidos que estaban en esa alianza, para que no se votara a favor, diciendo que había una estrategia de salud mental que se había aprobado. Mira, la mayor mentira, una de las mayores mentiras, en el Senado se deben decir muchas mentiras, pero esa fue una de las mayores.
O sea, en España no está haciendo nada. Se creó el 024. El 024 es un teléfono de ayuda a las personas con ideación suicida y fue la excusa el 024 y que había una estrategia de salud mental para que no se apoyara. Y te insisto, es mentira. Es cierto que hay una estrategia, es cierto que hay un artículo 3 que se dedica a la prevención del suicidio, pero voy a dar esta clave para nuestros oyentes. Tendría que haber una persona en ese Ministerio de Sanidad que se dedicara a preocuparse por el suicidio en España. Igual que tenemos un delegado del plan de las drogas, que hay 900 muertos al año por drogas, y fíjate que estamos hablando del suicidio y más de 4.000, igual que hay un ministerio para la violencia de género, que todavía se invierte poco, habría que invertir más, pero son 50 muertes al año. Estamos hablando de más de 4.000 por suicidio. No hay nadie. Igual que en tráfico lo has comentado, hay campañas de tráfico, hay campañas en Navidad. Pues, ¿qué ocurre? Que tenemos un director general de tráfico. No hay nadie en España. En el Ministerio de Sanidad no hay un solo puesto político. Desde la Asociación La Barandilla, desde el CER Madrid y del CER Nacional, estamos pidiendo que se nombre un director general de prevención del suicidio en España. Creo que 4.000 muertes daría para que un político, me da igual si cobra 5 o 6.000 euros, lo que sean, pero que haya una persona que se hay que investigar. Entonces, no se hace nada porque no hay nadie que se preocupe del tema de la prevención del suicidio en el Ministerio de Sanidad. O sea, fue una aberración lo que ocurrió en el Senado de España, donde más de la mitad de senadores se creyeron esa patraña de que en España el gobierno estaba haciendo algo por la prevención del suicidio a través de esa estrategia. Sí, aquí evidentemente, seguramente hay una inacción de los políticos y ahora me voy a salir del guión de preguntas que yo tenía para ti, pero creo también que los medios de comunicación tienen una labor a hacer y son unos agentes importantes. Dicen que el cuarto poder es la comunicación, ¿no? Entonces, cuando hay un tema, como ahora ha salido el tema de Jenny Hermoso, que bueno, pues no puedes poner la televisión o la radio que no se hable y entonces pues coge unas características y una importancia que evidentemente la tiene, pero coge una dimensión increíble. El suicidio, los periodistas, ¿qué pasa? No están atentos, no les interesa, creen No, sí, yo tengo que hablar, Albert, tengo que hablar a favor de la prensa. Mira, tuve la suerte, claro, es que te he dicho que es la edad, igual que tú tenemos tarjeta dorada de Renfe, significa que esos son muchos años de experiencia, ¿no? En 2015 hice la primera rueda de prensa en España. O sea, no es por nada, perdona si soy un pedante, pero es que es así. En el hospital de Lagman y con lo que es el antecedente de la Asociación La Barandilla, en el año 2015 hicimos la primera rueda de prensa en España para que los medios de comunicación supieran que había de la prevención del suicidio. Y te diré que fue un éxito para mí porque conocí la realidad, pero fue un fracaso como comunicación. Los medios de comunicación en el 2015 pensaban que hablar del suicidio podía provocar más muertes y que no interesaba. Los motivos: venimos de un país católico. Respeto, que tampoco nadie me interprete mal, pero venimos de un país católico donde el suicidio era un pecado. Y no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace unas décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Vienes de un país católico, donde el suicidio no se puede hablar. Venimos, también España ha pasado una guerra, que no todos los países han pasado una guerra civil. O sea, hay una serie de connotaciones que los medios de comunicación creían que hablar de estas muertes no eran buenas. Entonces, yo no es que fuera una persona que tenga unas luces más que otros, sino simplemente me leí en el 2014, por todos estos temas que te digo de la salud mental que hemos comentado anteriormente, está muy preocupado, y la Organización Mundial de la Salud en el 2014 dijo que era necesario y urgente, porque venía una pandemia, no la de ahora, sino que desde hace años, porque ha cambiado la sociedad y ha evolucionado, donde estaban aumentando los suicidios y había que hablar. O sea, doy esa clave. En el 2015 no se hablaba de suicidios. Hoy, afortunadamente, en el 2023, los medios están muy concienciados. Todavía hay algún medio, y lo nombro, y no en detrimento de él, Antena 3, pero que quede claro que no estoy criticando a Antena 3, sino es una filosofía donde Antena 3, por primera vez este año, está hablando de prevención del suicidio. Y fíjate que estamos hablando de un gran medio de comunicación. Insisto, no es ninguna crítica, es una realidad. Yo creo que los medios lo están haciendo bien, los medios están hablando bien, pero claro, si desde quien tiene que tomar la postura de sacar un plan de prevención del suicidio, que es el Estado, para invertir dineros en prevención, para hacer campañas de comunicación, para enseñar a los médicos de cabecera que cuando alguien llega con una pequeña depresión, igual que tú llegas con la cara amarilla, digo el color amarillo, primero que piensan que es un problema de hígado, pues cuando alguien viene con bajos ánimos y está
desanimado, piensa que la vida no vale la pena vivirla, hay que enseñarle al médico de cabecera que le pregunte si tiene una ideación suicida. Oiga, ¿usted alguna vez ha pensado que la vida no vale la pena vivirla? Entonces te digo, los medios están haciendo su papel, Albert. Piensa que hace 8 años no se hablaba, luego fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Yo creo que sí, a los medios hay que felicitarles, son los políticos los que todavía no se han puesto las pilas, pero los medios de comunicación creo que están muy, muy concienciados, la mayoría. Vosotros no sé cuántos años exactamente desde la barandilla lleváis como bandera la prevención del suicidio. Deben haber otras entidades como vosotros que también tratan el suicidio. No sé cuántas sois, cuántas entidades sois en España que estáis trabajando desde hace tiempo en la prevención del suicidio, pero sí que te quisiera preguntar cómo habéis visto estas entidades y evidentemente la barandilla. ¿Cómo habéis visto la adjudicación del 024 a la Cruz Roja, que era una entidad que no había trabajado nunca el tema del suicidio, ni tenía una estructura, ni personal preparado? Y dentro de esta estrategia de prevención del suicidio se le adjudica a alguien que no es conocedor o gestor de este tema, pues una dotación importante de dinero para la prevención. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? Mira, los que estamos en Madrid, porque Madrid tiene una ventaja que estar centralizado y tienen mucha información, ¿no? Los que estamos en Madrid y vimos la adjudicación a la Cruz Roja a dedo, adjudicarle 2 millones de euros, primero dijimos un pelotazo vergonzoso, porque podían haber ido al teléfono de la esperanza, que llevan 52 años trabajando con el dolor de las personas, que desde hace unos años tienen un teléfono también especializado en la prevención del suicidio. No se dignaron a hablar con el teléfono de la esperanza. La Asociación La Barandilla, que desde febrero del 2018 creamos el primer teléfono en España gratuito, atendiendo por profesionales de la salud mental, atendiendo a las personas con ideación suicida. No nos llamaron a nosotros. Entonces dice, bueno, si hay 2 entidades en España que llevan años trabajando, nosotros en 2018, el teléfono de Esperanza es de hace 52 años, nosotros llamamos al teléfono de la Esperanza y dijimos, oye, ¿os han llamado? Dice, a nosotros no nos han dicho nada. Hombre, nos molestó, pero no por nada. Tal vez la Asociación La Barandilla, a lo mejor igual no éramos capaces en ese momento de haber asumido una responsabilidad, nos tendríamos que haber aliado con Asispa o con alguna otra entidad, ¿no? Pero cuando los que llevamos años trabajando y hemos levantado un poco esta realidad, ves que no te llaman, un poquito te mosqueas. Y dices, ¿qué pasa? Investigas. Yo asistí el 10 de mayo del año 2022, se puso en marcha el teléfono de prevención del suicidio, el 024. Yo estuve el día de antes en el Parque del Retiro. Yo oí como la ministra de Sanidad decía que tenía un gabinete que les estaba asesorando. Y claro, estábamos 40 personas allí y como conozco a todas, por la edad, no por otra cosa, me dirigí a ellos, a los que sabía que formaban parte de ese gabinete, y les pregunté, digo, oye, pero vosotros estáis al tanto. Y dicen, no, nos reunieron el viernes, recuerda, sale un martes, el lunes se presenta. Y el lunes se reúne en ese gabinete. Y ¿hicisteis algo? Y dice, no, fue una presentación de que íbamos a tener un gabinete, que íbamos a ser un gabinete. Fíjate lo que te digo, viernes. El lunes se dice que se han asesorado y el martes se lanza el proyecto. La directora responsable de la Cruz Roja, que es la persona, Fátima, que sigue llevando la hora, no sabía ni la campaña de comunicación que iba a sacar el gobierno. O sea, eso vimos como un pelotazo, pero teníamos esperanza de que, oye, los pelotazos, pues todos nos gustaría tener un pelotazo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? El que diga lo contrario, pues probablemente, pues bueno, no voy a decir que vaya a engañar, pero cualquiera que tenga ganas de hacer cosas, si tiene un pelotazo va a poder hacer cosas. Si no tienes dinero no puedes hacer nada, ¿no? Lo lamentable es que con el tiempo nos dimos cuenta que aparte de ser un pelotazo era vergonzosa la adjudicación. No estaban formados, no estaban preparados, sacar una campaña de comunicación sin tener conocimiento de lo que iba a ocurrir. Hubo tantas llamadas, lo que nos pasa a nosotros cuando salíamos en televisión, el teléfono contra el suicidio, ¿no? Que recibíamos centenares de llamadas. Entonces, no pudieron atender a la gente bien. Luego ya se han ido formando porque, claro, salieron sin tener ni idea, pero luego a base del tiempo aprendes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que para ya terminar y no alargarnos con el 024, simplemente te diré que al año, en mayo de este año, se adjudicó un concurso público, una licitación pública donde acudieron 9 empresas, entre ellas la Cruz Roja. Era un concurso donde lo máximo, sabes tú que como presidente de SIFO has ido a muchos concursos públicos, hay una parte arriba que estaba hasta 10 millones, hasta 10 millones de euros podías presentar el concurso. Nosotros fuimos con otra entidad social y vimos que no nos daban casi los números y lo queríamos hacer bien para atender a las personas en España.
no esas 4.000, a los cientos de personas cada día que te llaman porque tiene una ideación suicida. Y casualmente se adjudica al más bajo, 4,5 millones, a la Cruz Roja. O sea, fíjate, o había un inútil en el Ministerio de Sanidad que no sabe nada de contabilidad y que puso 10 millones de euros. ¿Por qué poner 10 millones y luego lo das por 4,5? Tú sabes, como presidente de una gran entidad, que es una bajada temeraria. Pues se adjudicó por 4,5 millones a la Cruz Roja porque era al más bajo. O sea, la Cruz Roja sabía que tenía que ir al más bajo para que se lo dieran él. Dicho eso, pues hace una labor, pero mira, entre esos 4,5 millones o los 2 millones anteriores tenía que haber campañas de publicidad y de concienciación. Nuestros oyentes están viendo este verano o el mes de mayo o el mes de junio alguna campaña de concienciación por la prevención del suicidio en España. Un pelotazo. Yo creo que no vale la pena seguir, lo hemos dejado bien claro. Afortunadamente, el 024 existe y ayuda a muchas personas, porque aunque no hagan lo que tendrían que hacer, la gente llama, que llamen nuestros oyentes, no solamente a nuestro teléfono o al teléfono de Esperanza, que llaman al 024 que les van a ayudar. Para eso están, ¿no? Faltaría más. Eres claro, hablando se te entiende, José Manuel. Vamos a ver, una cosa, hace 4 días hemos pasado una pandemia, un hecho que prácticamente, bueno, nadie conocía en España, no se había vivido nunca un tema como este. ¿Ha afectado la pandemia al tema del suicidio? ¿Han habido más suicidios, menos? ¿Ha fomentado, ha mermado la conducta suicida? ¿Qué ha pasado durante la pandemia y su Bueno, posterior? durante la pandemia nosotros existía el teléfono contra el suicidio. De hecho, el teléfono contra el suicidio desapareció como tal el día que nació el 024. Nos transformamos en otro proyecto diferente. Como dicen, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? No se trataba de quién era mejor. Pero nosotros funcionaba el teléfono contra el suicidio y sí que vimos que durante la pandemia bajaron los suicidios, en general. ¿Por qué? Porque la gente está más protegida. El que está con una depresión, que no ve salida a su vida, que todo es dolor, que todo es tristeza, cuando se va su mujer a trabajar y él se encuentra solo en casa, o se va el marido y se encuentra solo en casa. La pandemia lo que hizo es mucha protección social. Estábamos todos encerrados en casa. El que se intenta suicidar tirándose al vacío desde un puente, desde cualquier sitio, el que piensa un accidente con el coche o con la moto, claro, no podíamos salir a la calle. Pero ¿qué ocurre? Que esas personas, una vez pasó ese periodo de confinamiento, seguían con sus ideas, incluso agravadas, ¿no? Ahora nos hemos olvidado, pero estar 3 meses en casa sin salir, hombre, los funcionarios cobraban su trabajo igualmente, pero hosteleros, hubo muchos fallecimientos de hosteleros en España, ¿no? Que vieron cómo se cerraban sus negocios, sobre todo por Andalucía, que iban al día a día. Tú sabes lo que es un negocio, ir al día a día que justo podías pagar al camarero y pagar tú la luz. De repente te cierras y no ves una solución. Yo recuerdo, estuve en el Ayuntamiento de Madrid el 20 de junio durante la pandemia, que no había nadie en la calle, estuve con todos los partidos políticos explicándole lo que estaba pasando con el suicidio y recuerdo que les expliqué, tanto en Logroño como en Sevilla, que habían aumentado los suicidios, sobre todo de la gente de la hostelería, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Pero bueno, nos hemos centrado menos suicidios, sí especializado en determinados grupos que veían los problemas económicos, como no sabían salir adelante. Pero ¿qué ocurrió con la pandemia? Lo que ocurrió es que la gente, se habla mucho también, y yo me alegro, ¿eh? Hubo mucha más depresión, mucha más ansiedad, pero la pandemia lo bueno que tuvo es que colocó la salud mental y la prevención del suicidio en la agenda. Lo que nosotros llevábamos del 2015, 3 meses de confinamiento, hizo que en España se hable mucho de salud mental y de pandemia. ¿Han aumentado los suicidios? Sí. Pero luego, si quieres preguntarme sobre jóvenes, hablaremos de los jóvenes, ¿no? También, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la vida se nos transformó y la gente no estamos preparados, ¿no? Para una transformación como lo que ocurrió. Hay gente que tenemos fortaleza, fortaleza emocional. Entonces, el que no tiene fortaleza emocional, el que veía que no podía trabajar, que no podía salir y ver a los amigos, eso provocó depresiones que todavía siguen y mucha ansiedad que todavía sigue. Hay que decir una cosa buena. ¿Para qué sirvió la pandemia? Para los psicólogos. Si hay una profesión que se ha visto beneficiada, es porque por fin se les reconoce. Lo estoy diciendo para que nos hagamos la idea, ¿no? Antes los psicólogos era difícil que encontraran trabajo, ahora casi es difícil encontrar un psicólogo que tenga trabajo. Otra cosa es que esté bien remunerado, ¿no? Pero un poco para que nos hagamos la idea. O que lo puedas pagar. O que lo puedas pagar, claro, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, fue un gran... Posteriormente apareció todo lo que provocó, no en España, en el mundo en general, ¿eh? La pandemia fue global.
el encierro fue global. O sea, lo que ha pasado en España está pasando por todo el mundo. Sí, y una cosa, esto de los jóvenes es una pregunta que teníamos preparada. Entre el año 2020 y 2022 han habido 2.000 intentos de suicidio entre jóvenes. Claro, todos, no sé, los que somos mayores siempre vemos la época de la juventud como una época alegre, una época despreocupada, una época en la que eres especialmente feliz, en que, bueno, pasas por la vida pues de una forma pues muy maravillosa, ¿no? Entonces, quizá es desconocido que el suicidio también entre jóvenes es la primera causa de muerte no natural. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué han habido 2.000 jóvenes en España que entre 2020 y 2022 han intentado quitarse la vida en la flor de la vida? Vamos a dar una clave que la acabas de decir, que es muerte no natural, la primera causa. Eh, Fíjate, todos pensamos que los jóvenes con 22 años, yo lo pensaría, creo que nuestros oyentes en este momento también, que son los accidentes de coche, van como locos conduciendo los jóvenes, ¿no? Lo vemos en la carretera, o las drogas. Pensaríamos que esas son las causas de muerte, y sin embargo no, es el suicidio. Los motivos, mira, Albert, eh, afortunadamente las redes sociales, la tecnología trae cosas tan buenas como que ahora estamos aquí, empezamos la nueva temporada con un programa por Zoom que antes lo tendríamos que hacer presencialmente. Las nuevas tecnologías traen cosas muy buenas. Pero para los jóvenes, si no se les educa y no tenemos tiempo ni sabemos los padres, en la mayoría de los casos, educarlos, están creando graves problemas. Y me voy a explicar para que me entiendan. Ahí lo estamos viendo, el bullying, que todos los días estamos escuchando el bullying. Tú y yo, cuando íbamos al colegio, Sí. si alguien nos quería pegar, tenía un tiempo para pegarnos o para criticarnos, que era durante el recreo desde el colegio a casa. Y si corrías más, te encerrabas en casa y ahí se acababa el bullying y el acoso. Con miedo de ir al otro día al colegio porque ese animal nos iba a estar esperando, o esa animal, que podían ser chicas o chicos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que es lo que más ideación suicida provoca, las redes sociales. Y luego hablo un poquito más de otra cosa. Ahora el bullying y el acoso es todo el día. Es que antes es lo que decía, íbamos al colegio, volvíamos del colegio y en casa no hacíamos nada. Es que ahora por las redes se está acosando permanentemente los niños y los jóvenes. Dicen, bueno, pues que apaguen el teléfono o que les quiten. Tú y yo tenemos Facebook y si alguien te pone a parir, lo quita y a tomar por saco. Se acabó. Los niños no quieren saber qué es lo que se dice de ellos, niños y jóvenes. Entonces eso está provocando una desazón terrible donde ya no quieren salir. Se encierran en casa porque les agreden permanentemente por las redes sociales. Luego también hay otra realidad. Antes éramos más hermanos. Yo he hablado de 3 hermanos al principio de este programa. Ahora es difícil que en una familia haya más de 1 o 2 hijos, ¿no? Con lo cual también no tienen esa protección que antes teníamos los jóvenes. Un poco, no sé si me estás entendiendo porque quiero expresar 4 o 5 claves muy interesantes. Las madres, no sé tu madre, la mía, hasta hace pocos años, tenían tiempo para formar a los hijos. Ahora no, ahora les damos el teléfono. Ahora no tenemos tiempo para estar, vamos a un restaurante y para que el niño no agobie, que por otro lado, si estás al lado, estás encantado, el niño está con el teléfono. Vas en el tren, en el AVE de Madrid a Barcelona, y se va un niño, está todo el rato. Claro, no puede bajar la ventanilla como en estos tiempos, pero todas esas experiencias que antes teníamos lo centran exclusivamente en su red social. Y eso es muy peligroso, eso es una de las causas más importantes que hay. Luego, la falta de respeto a los profesores. No voy a decir que tu profesor y el mío, que nos dio más de un cachete, fuera lo bueno. No lo voy a decir. Pero es que ahora si tienes amigos y amigas profesores con 60 años se quieren jubilar. Porque es que ya no pueden educar a los niños como les gustaría en algunos casos. Porque si el niño te devuelve la bofetada, no, pero te devuelve la crítica, el día siguiente tienes a los padres. Todo esto que esta sociedad estamos desarrollando está incidiendo en que haya más suicidios y que haya mucho más preocupación por los niños. ¿Se va a poder arreglar? Difícilmente, forma parte de la sociedad. Antes los niños con 14 años trabajaban todos, hace 100 años. Bueno, algunos privilegiados no, porque médicos ha habido toda la vida y maestros, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado. ¿Eso es bueno o es malo? Es analizarlo, es lo que tenemos. Contra eso no podemos ir. ¿Y cómo podemos detectar en un joven o en una persona que no sea joven que tiene tendencias suicidas? O sea, los que estamos alrededor de esta persona con tendencias suicidas, si no hemos sido
si no lo hemos visto antes, ¿cómo podemos pensar, a ver si mi hijo, a ver si mi hermano, a ver si mi padre en un momento dado se puede suicidar? ¿Cómo podemos detectar esta tendencia? Mira, nosotros el 2 de febrero del 2018 creamos el teléfono contra el suicidio en la Asociación La Barandilla. ¿Por qué? Porque el 10 de septiembre del 2017, en una de las ruedas de prensa, como te digo, que hacemos anualmente, un padre nos explicó, dice, si del suicidio se hablara, mi hijo hoy viviría. Fíjate lo que te estoy diciendo. Perdón, hija, que fue hija. Dice, si del suicidio se hablara, si yo supiera que cuando una niña con 15, 16, 17 años se empieza a aislar y se dedica a estar en su habitación con el ordenador y empieza a perder amigos, no se relaciona con los amigos. Dice, yo pensaba que era cosas de la edad. Después esa frase, ¿no? De papá, esta vida es una mierda, no vale la pena vivirla. ¿Para qué queremos seguir sufriendo? Esas cosas que pensamos que es propio de la edad, es de alguien que está sufriendo, que nos está dando las claves. Pero claro, si no lo sabes, yo como padre, una hija de 16 años, veo que se mete en el ordenador y le digo, oye, ¿no sales a la calle? Va, no, estoy mejor en casa. Hasta estás tranquila, ¿no? Porque no le va a pillar un coche, a lo mejor no toma drogas, porque está con el ordenador en casa. Que la vida no vale la pena vivirla, pues no te das cuenta y piensas que es algo que está pasando de forma circunstancial, ¿no? Esas son las claves. Un cambio que veamos y lo que tenemos que hacer inmediatamente al psicólogo o por lo menos al médico de cabecera. Manual de instrucciones. ¿Qué ha de hacer este padre, este hermano, este hijo ante una persona que piensas que se puede suicidar? ¿Qué hay Bueno, que hacer? que nadie nos esté escuchando que esté pasando por ese momento. Eso sería lo ideal, ¿no? Que no hubiera nadie. Pero mira, lo primero que tienes que hacer si alguien está con estas circunstancias que hemos comentado de nuestros hijos, o de un mayor o de tu marido, que de repente no quiere salir, que está aislado en casa, que está metido todo el día en Internet, a no ser que tenga algún lío, ¿no? A través de Internet. Pero lo normal es primero hablar, romper barreras, hablar, hablar. Igual que si tú ves a tu hija con un ojo morado o a tu compañera de trabajo con un ojo morado, vas a hablar si le está pasando algo en casa, pues hablar con ese hijo, hijo, ¿qué te está pasando? ¿Te encuentras mal? ¿Crees que quieres que vayamos a algún sitio, a un médico? ¿Por qué ¿Psicólogo, psicólogo, tratar de hablar? psiquiatra, psicólogo, psiquiatra? Psicólogo, mira, si tienes dinero, que otra cosa es que tengas dinero para 70 euros para poder ir a un psiquiatra, o perdón, a un psicólogo. Si tienes dinero, llévatelo a un psicólogo. Si no tienes dinero, a la seguridad social. Si no es hoy, será mañana, pero mejor que nunca. O sea, fíjate, el nunca, mejor que tengamos que esperar un mes. Pero vayamos a nuestro médico de cabecera, porque el médico de cabecera, aunque no lo conozca, va a saber que algo le está pasando. Nosotros como padres, nadie nos ha educado, ¿no? Para saber qué le está pasando por la cabeza a nuestro hijo, pero que vayamos a nuestro médico de cabecera y aunque el médico de cabecera te dé para dentro de 2 meses el psicólogo, pero si ya sabemos y el médico seguro que nos dice, oye, habla con tu hijo. Es importante hablar con tu hijo porque a lo mejor no hablamos de las cosas malas, no hablan, ¿no? Cuando has tenido un fracaso económico, no nos gusta que nos hablen de nuestros fracasos económicos, ¿no? Ni los amigos, pues lo mismo pasa con la salud mental. Pensamos que no hay que hablar. Pues sí, hay que hablar. Hay que sacar del oscurantismo que tiene la depresión, la salud mental, todos estos problemas, y hay que hablar con nuestro hijo, con nuestra mujer, con nuestro padre. Hay que hablar, es fundamental. Sí, porque vamos a ver, en España, pues aproximadamente un 9-10% de personas tienen alguna discapacidad. Estamos hablando de un colectivo de 4 millones de personas. Eh, dentro de estos 4 millones de personas, ¿cuántas personas, qué porcentaje puede haber de personas con enfermedad mental, con ideas suicidas? ¿De qué magnitud hablamos? Mira, el colectivo que más sufre ideación suicida y posteriormente el suicidio, pero no es por su enfermedad, es por lo que voy a contar. Son las personas con problemas de salud mental grave. Esquizofrenias, trastornos límite de personalidad, trastornos bipolar. Es gente que sufre, es gente que se aísla, es gente que pierde el trabajo o que no ha podido trabajar, es gente que su propia patología lo obliga a tomar una medicación y a la vez no es recomendable el alcohol, con lo cual también pierden las relaciones sociales. Entonces, claro, cuando pierdes relaciones sociales, cuando no trabajas, cuando te encuentras aislado, un poco, me estáis entendiendo, ¿no? La depresión, que no ves salida, es que no ves, ese pozo es siempre negro, no hay luz. En una depresión no tienes ganas de que te hablen, de que te cuenten cosas. Entonces, la gente que está pasando por problemas de salud mental es el colectivo más perjudicado
o más perjudicial, perdón, en cuanto a la ideación suicida. La discapacidad en general, una ELA terrible. Espero que no nos escuche nadie que esté sufriendo ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que sea en el primer estadio del primero o segundo año. Pero es que la ELA a los 6 años van a morir. La mayoría de las personas que tienen ELA en España, como en el mundo, en 6 años fallecen. Y saben que van a morir y a los 3 años van a estar en una silla de rueda. Claro, nosotros estamos fenomenal. El ictus, cuando de repente tú, que has sido uno de los principales ejecutivos en España y tienes una cabeza brillante, pero imagínate que con 58, 59 años, con miles de trabajadores, de repente te entra un ictus, te ha dado un daño cerebral y tienes problemas de movilidad, tienes problemas de habla. Te digo tú, empresario, pero una persona que simplemente tiene 2 hijos y que los lleva al colegio, de repente que tenga que ir con muletas, o que de repente que tenga que tener... Tienen mucha ideación suicida. Las personas con discapacidad intelectual, cuando empiezan a ser mayores, y los padres que nos preocupamos por los hijos, ¿qué será de mi hijo, no? Cuando yo fallezca? Bueno, pues los hijos no se casan. Uno de los colectivos que más sufren la soledad son las personas con discapacidad intelectual, porque no se casan, pero no se casan pues porque no van a encontrar una persona amiga que confíe en ellos, ¿no? A no ser que sea otra persona de sus características. Cuando son mayores, pues a veces también piensan, la vida es que no vale la pena vivirla. Mira, yo recomiendo 2 cosas. Si quieres, por no alargarlo, que vayan al CED, a la web del CED o a la Asociación La Barandilla, al Facebook de la Asociación La Barandilla, y yo creo que lo mejor es el Observatorio Estatal de la Discapacidad, junto con el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, creó un estudio o si lo ponen en cualquier buscador, me lo he apuntado para decirlo claramente, para que vayan a la CED o al Facebook de la Asociación La Barandilla, o si ponen discapacidad y suicidio, Observatorio Estatal de la Discapacidad, y ahí van a tener los datos, que podríamos hablar mucho más tú y yo, pero no acabaríamos, ¿no? Es como otras cosas que hemos hablado, pero un poco esa es la idea. Bien. Y ante este panorama que nos estás explicando y que estamos hablando, vuestro día a día desde la Asociación La Barandilla, ¿cuál es? Bueno, la Asociación La Barandilla, lo que hicimos, bueno, damos muchas visibilidad. Por ejemplo, este 9 de septiembre vamos a hacer un programa muy especial desde nuestra radio social, que vamos a estar desde las 10:30 hasta la 1:30 en el Retiro, y después en nuestra sede desde las 3:30 hasta las 7:30. Damos visibilidad, van a pasar las principales asociaciones que hay en el país, psiquiatras, psicólogos, pero eso lo hacemos habitualmente, hacemos muchos programas. El día 12 también, eso, que vayan al YouTube del CED, también vamos a hablar, un poquito se hablará de discapacidad también y de suicidio en un evento especial que hacemos el CED Madrid, ¿no? Que también va a ser con la radio social a través del YouTube del CED. Pero un poquito para no desviarme, ¿qué es lo que hicimos a raíz de cerrar el teléfono contra el suicidio? Utilizamos el mismo teléfono, que es el 911-385-385, y creamos un área de atención y prevención del suicidio junto con ASISPA, una entidad social, yo trabajo también, y creamos un área de atención y prevención del suicidio que es ayudar a las personas y a las familias con ideación suicida. Nosotros no trabajamos el duelo. Me refiero que hay 2 partes. Nosotros tratamos de evitar que esas 4.000 familias que van a perder un ser querido al año, nosotros lo que tratamos es que disminuyan, y cuando un familiar o una persona tiene ideas suicidas, que nos llame a ese teléfono, y ya a través de la red de una plataforma como el Zoom, que utilizamos con el Geopsicólogos para fuera de Madrid, o presencialmente, psicólogos profesionales les van a ayudar. Un poco para que nos hagamos la idea. El duelo no lo trabajamos. Eso es a esos que hemos fracasado y que no hemos podido salvar, eso se dedican otras entidades. Pero nosotros lo que hacemos es dar visibilidad, concienciar al gobierno, y creo que a través de esta conversación ha quedado claro, para que tenemos que ser el país 41. O sea, ¿por qué hay 40 países en el mundo que tienen un plan de prevención del suicidio, y España, que nos lo damos de modernos, no lo tenemos? Eso es un fin de la Asociación La Barandilla, y junto con ASISPA creamos esta otra área de atención y prevención del suicidio, que si ponen en un buscador es así, o el 911-385-385, que ahí ayudamos a las familias, repito, y a las personas con ideación suicida mediante, es un mínimo de 3 meses, pues a quitarse de esa idea, claro, porque cuando alguien quiere, lo que más queremos tú y yo y nuestros oyentes es vivir la vida. Estas vacaciones que hemos disfrutado, los que hemos podido. Este año en curso que que tenemos ya en mente, ¿no? Para hacer muchas cosas. La vida es maravillosa, pero cuando alguien quiere perder la vida es que tiene graves problemas, ¿no?
Y un poco por eso hay que incidir y por eso es lo que pedimos un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Sí, las personas que nos están viendo en este momento y escuchando saben perfectamente y conocen que tenemos en España pues todo lo que son las transferencias de sanidad a las autonomías. Entonces, lo que quizá no conozcan o sepan, y esto yo lo digo y lo sé por palabras tuyas, es que cuando en una autonomía se implanta un plan de prevención del suicidio, los suicidios bajan en un 25%. Datos que me habéis traspasado, hoy hay 8 autonomías que trabajan la prevención del suicidio. Aragón, Galicia, La Rioja, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña. Claro, si son 8 autonomías, quiere decir que quedan 9 autonomías que todavía no Bueno, tienen planes específicos de prevención del suicidio. ya hay alguna más, por ejemplo Castilla-La Mancha, ¿no? Lo que pasa es que Castilla-La Mancha luego no ha invertido. O sea, si haces un plan de prevención y luego no inviertes, sobran comentarios. Yo creo, fíjate, y creo que para responderte, te voy a poner un ejemplo porque yo soy muy optimista. Fíjate, después de todo lo que estoy diciendo, he explicado que no vamos a poder acabar con los suicidios en los jóvenes, ¿no? Si seguimos y no educamos a los padres para que les corten internet a determinadas horas, que los controlen, que demos mayor fuerza a los profesores para que puedan, sí que castigar a un niño, que se le castigue. Entonces, dentro de todas estas cosas negativas, yo soy optimista, pero voy a hablar de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades donde más años llevamos subiendo los suicidios. En España llevamos desde el 2000, estos 3 últimos años, todos los años han subido los suicidios. En la Comunidad de Madrid ni me acuerdo. Pero mira por dónde en diciembre del 2022, la Comunidad de Madrid, y en noviembre del 2022 el Ayuntamiento de Madrid han hecho planes de prevención del suicidio. Creo que estas comunidades que todavía faltan se están poniendo las pilas, y la propia dimensión de la sociedad, la propia dimensión del CED, la propia dimensión de los medios de comunicación. Yo creo que el 2024, y no me gustaría terminar, no sé cuánto tiempo me vas a dedicar, que ya me has dicho por el tiempo, ya estamos pasando, pero sí que me gustaría ser optimista y decir que el 2024, creo sinceramente, después de llevar tantos años trabajando en la prevención del suicidio, que va a ser un año donde en España nos vamos a poner las pilas y dejaremos de ser un país tercermundista y nos convertiremos en un país, igual que en la violencia de género o en el tráfico, somos ejemplos, o en las drogas, somos ejemplos a nivel mundial de cómo se trabaja para ayudar a estas personas. Creo que en 2024 el gobierno no le va a quedar otro remedio, el que esté o el que no esté, de ponerse las pilas. Y mira, y soy hasta optimista y te voy a dar una clave. Ese senador que en el 2022 quiso crear un plan de prevención del suicidio desde el Senado de España, nos pilló desprevenidos a las entidades y no le pudimos apoyar, y como te he dicho, dejamos que dijeran que ya se estaba haciendo algo del gobierno. Ese senador era el diputado. Voy a olvidar el nombre para que no se vea que no hacemos política aquí, ¿no? Pero ese senador hoy es diputado. Bueno, si hay otras elecciones que no se sabe todavía a día de hoy, será otra cosa, ¿no? Pero yo creo realmente que el año 2024 va a ser un año muy importante en España para empezar a trabajar por la prevención del suicidio, y que a partir del 2024 ese 30% que países como Japón o países como Dinamarca y muchos países que se ha demostrado que trabajan en la prevención del suicidio, bajan los suicidios. Yo creo que el 2024 está ya a la vuelta, faltan unos meses y tendremos 12 meses para ver si se cumple o no lo que hoy estoy diciendo en este programa tuyo, Alberto. Bueno, pues yo quería que termináramos. Estamos todavía en vacaciones y tenemos ruidos externos que nos afectan, pero bueno, en la grabación. Pero no pasa nada. Se nos oye y se nos escucha perfectamente. Yo quería que termináramos con un mensaje de esperanza, nos lo acabas de dar. Entonces, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, te agradecemos muchísimo tu intervención. Cualquier persona que nos oiga y nos vea, si tiene algún problema de algún familiar con tendencias suicidas, si piensa en ideas suicidas, pues yo creo que con José Manuel Dolader, con la barandilla, tienen una persona de referencia donde pueden acudir y asesorarse y
tener un rayo de esperanza. Muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado en este podcast de CED, Rincón Social, y en las distancias cortas, como no, encantadísimos de haber tenido a José Manuel Dolader. Muchísimas gracias. Las gracias te las doy a ti en nombre de la Asociación La Barandilla, porque el CED se preocupe por algo tan importante como la prevención del suicidio. Muchísimas gracias a todos y espero que les hayamos dado un poquito de esperanza o al menos información. Muchas gracias.